De nuevo, después de las vacaciones de verano, de estos momentos que todo el mundo usa para descansar, retomamos con esta nueva conferencia que, bueno, espero que sea de vuestro agrado. Vamos a escuchar ahora unas imágenes, no, vamos a verlas. Vamos a escuchar también una música que va a llevarnos a un poco preparar nuestras mentes para lo que ha de venir. Os dejo con ello. Como habéis podido comprobar por las imágenes y la música, evidentemente, tan famosa, tan conocida de Schubert, uno queda arropado pensando directamente en alguien que aparecía aquí, y era la conocida como la Virgen María. Habéis visto momentos de devoción interesantes, incluso de apariciones, y es de lo que vamos a tratar. Cuando anunciamos esta conferencia con el título La manifestación del falso Mesías, el gran engaño, es cierto que en ese vídeo mostramos imágenes mucho tipo extraterrestres. Pero también dijimos que alguien iba a anunciar, iba a preparar el terreno para ese falso Mesías. Antes de llegar al paso de marcianitos, para que me entendáis, es necesario que pongamos en orden las cosas, cómo irán aconteciendo, porque va a haber alguien que también va a anunciar, y de hecho ya lo ha hecho, que espera que aparezca un Mesías. Y durante varias conferencias vamos a tener que hablar sobre el mismo tema, dando vueltas alrededor de lo mismo, pero eso sí, mostrando cosas distintas, y que nos va a servir para captar lo que realmente espera a este mundo. Y eso lo vamos a vivir todos, si Dios quiere, dentro de muy poco. Empezamos directamente por una imagen que está en nuestro museo. Es una imagen que está justo al final de todas las deidades paganas. Justo allí aparece un cuadrito. En ese cuadrito podéis ver lo mismo que ahora tenéis aquí en la imagen. Eso sí, solo el cuadrito, no lo que pone al lado. Mirad que hay más de una mujer, 3 mujeres. Una mayor que la otra, se van sucediendo, hasta que hay una que tiene un niño en brazos. Pues bien, ¿sabéis quiénes son? Hay mucha gente que ignora que precisamente no solo se habla de una mujer, una virgen, sino que hay más. Y mirad, porque ahora podéis comprobar quién es cada quien. La abuela ¿de quién? De la que está abajo con el niño, de la Virgen María. ¿Qué nombre le ha dado la tradición?
No hay ningún escrito que sea literal, demostrable, pero la tradición dicen que la abuela de la Virgen María era llamada Emerenciana. Luego, su hija, la que fue la madre de la Virgen María. ¿Qué nombre le da también la tradición? Ana. Supongo que esto ya enseguida lo relacionáis todos los que habéis visto las anteriores conferencias con el nombre de una deidad, una diosa pagana. Pero después resulta que ya aparece la nieta por parte de Emerenciana o la hija por parte de Ana, que es la propia Virgen María. De esta literalmente sí que conocemos que se llamaba María, Miriam. De los demás no sabemos nada, todo es ficción. Pero la Virgen María lleva a alguien en brazos. Es el niño Jesús, eso es lo que siempre se nos dice, ¿no? Ya hemos visto a lo largo de las conferencias sobre las diosas paganas cómo realmente esas diosas paganas fueron mujeres que existieron. Y esas mujeres que existieron pasaron a tener alguien, un conocimiento sobre ellas, que se iba transmitiendo, se iba disfrazando por generaciones, a través de distintas culturas, religiones, países, y llegaba el momento en que todo esto la Iglesia Católica lo adoptó también. Y le pusieron precisamente a esas deidades una consecución para llegar a la Virgen María con un niño. Ya vimos cómo en Babilonia esto también ya existía, y en otras culturas también. Pero ¿por qué la Iglesia Católica le interesó recoger precisamente esta secuencia de mujeres que pasan a ser sumamente importantes hasta llegar a la Virgen María? Pues porque anteriormente había un culto pagano que se dedicó a eso y ellos sencillamente lo que hicieron fue catolizar algo que era pagano. Mirad, ahora ya no vamos a hablar de Isis, Tamuz, etcétera, etcétera, ya hablamos de ellos. Vamos directamente a conocer los nombres que les dan. El nombre Emerenciana tiene sus raíces en el latín, derivado del término emergere, que se traduce como emergir o salir a la luz. Esta etimología significa un sentido de crecimiento, revelación o llegada a ser, lo que lo convierte en un nombre que transmite connotaciones positivas de emergencia y progreso. Por tanto, ya vemos que Emerenciana, salir a la luz. Esto es interesante con todo lo que hemos visto, emerger. ¿Emerger de qué se emerge normalmente? Del agua. Una vez más, recordad el tema del diluvio. Si no recordamos eso y lo damos como un hecho literal, automáticamente perdemos la noción de todos estos conceptos y nociones. ¿Y de qué modo? Ana. En hebreo romanizado, Haná, literalmente gracia o favor. Es un nombre propio femenino, teofórico, de origen hebreo. Pero solo de origen hebreo. Antes del hebreo ya existía en etrusco y con anterioridad en sumerio, lengua hablada al sur de Mesopotamia, y ya vimos cómo esas deidades precisamente tenían relación con este nombre, esas diosas paganas. Interesante que estos dos nombres les hayan puesto ficticiamente, porque no se puede demostrar, a la madre y la abuela de la Virgen María. Ya estamos viendo que hay una línea aquí que por algo es. Luego llega evidentemente la Virgen María, y es de lo que hoy vamos a tratar, pero no vamos a tratar como tantas veces la gente puede tratarlo, sino desde otro prisma totalmente distinto. Antes, esto sí, enlazando con los temas de las diosas que hemos estado hablando, mirad esto. ¿Veis esta imagen? A la Virgen del Sagrat Cor de Sarrià, esto, ¿dónde está? En Cataluña. Bueno, está en Barcelona. Barcelona concretamente. Se la llama Mater, de manera familiar, por ser una advocación de María vinculada al movimiento de Schoenstatt, en Alemania, donde Mater es una forma cariñosa de referirse a la Virgen María como madre en latín. Mater, evidentemente ya suena esto, ¿no? ¿Veis su imagen? ¿Veis los detallitos a su alrededor? ¿Qué hay a su derecha? Una plantita, ¿no? ¿Y a su izquierda? Algo para hilar. Bueno, mirad el resto de explicación. La Virgen que se venera en la iglesia del Sagrat Cor de Sarrià se llama Mater. Es conocida como Virgen de Mater y es la Virgen del Colegio del Sagrat Cor. El cuadro, bueno, Sagrat Cor, traduciéndolo al español, es Sagrado Corazón. El cuadro de María Maternal, que se venera en el Sagrat Cor de Sarrià,
conocido como Mater Admirabilis, fue pintado por Pauline Perrault en 1844 en el convento de Trinità dei Monti en Roma. La imagen representa a la Virgen María antes de la Anunciación, con un vestido rosa y símbolos como un lirio, una rueca y un libro que representan su pureza, amor al trabajo y dedicación al estudio respectivamente. ¿A qué os recuerda lo de la rueca? Tejer, ¿verdad? ¿Y qué estamos viendo a lo largo de todas estas diosas paganas que suceden desde un inicio? Tejedoras. Curiosamente, lo mismo se lo encoloman a la Virgen María, con lo cual, para las personas que ya saben de qué va todo lo que hay por detrás, enseguida relacionan este concepto de la Virgen María con alguien que no quiere decir en verdad amor al trabajo, sino que es un conocimiento para urdir el destino de muchas personas. Eso eran las diosas de antes, o así conocidas. Y ahora nos dicen, el cuadro fue cubierto inicialmente debido a los colores muy brillantes y audaces, pero luego fue descubierto y reconocido por el Papa Pío IX como Mater Admirabilis, por tanto, una madre admirable. Interesante, ¿eh? Que un propio Papa después ya lo mostrara así tal cual. Este título y la imagen se convirtieron en un símbolo importante para las religiosas del Sagrado Corazón y se celebra su fiesta el 20 de octubre, o sea, el mes que viene. En las escuelas del Sagrado Corazón se utiliza como un símbolo de unión y representa el trabajo y la interioridad. En el Sagrat Cor de Sarrià, la imagen de Mater Admirabilis es parte de la tradición y se celebra con actividades especiales cada año. Por tanto, es una fiesta sumamente importante. Pues ahora podéis ver el vídeo que precisamente nuestro compañero Ángel filmó en ese lugar. Veis que aquí se estaba acercando precisamente a donde hay la imagen, y la podréis ver con más detenimiento. ¿Ese lugar es la entrada? Sí, es la entrada, lo que pasa es que es ya en dirección salida. Pero sí, estaba en todo el complejo, estaba esta imagen repetida por todos lados. Bien, pues ya veis, una vez más, a través de las simbologías nos damos cuenta en verdad a quién rinden culto. No es la Virgen María como tal, sino una diosa pagana a la cual le pusieron los atributos a la Virgen María. La cosa cambia drásticamente. ¿Pero por qué tiene que hilar la Virgen María en este caso? ¿Es solo por cuestión de trabajo? Ya vimos que era cuestión de decidir los destinos de la humanidad, de regirlo todo. ¿Por qué le aplican esto? Pues ahora es lo que iremos viendo. Como os decía, a partir de hoy vamos a tener unas cuantas conferencias que van a dar vueltas alrededor de la Virgen María. Pero no la Virgen María como tal, la auténtica, sino el papel que le encoloman a la Virgen María y lo que van a preparar, o alguien va a preparar precisamente a través del papel de esta mujer. Apariciones y mensajes de la Virgen. Estad atentos porque ahora empezaremos a profundizar en unos temas que podían ser perfectamente de la serie que presentamos hace muchos años, Puertas Dimensionales. Y me entenderéis el porqué a medida que vayamos avanzando. Mirad esto. En este artículo nos llegan a decir, es del año 2020. María nos prepara para el regreso de su Hijo. Recordad el título de la conferencia. Alguien prepara el terreno para la venida del Mesías, pero no del auténtico, que también lo hay, sino del falso. ¿El Hijo de María quién era? ¿Quién fue? Jesucristo, ¿no? Y nos prepara para el regreso, o sea, para la segunda venida de Jesús. Preparémonos porque las pruebas que nos esperan serán muy duras. Como ha dicho la Virgen, el pecado reinará. Las almas están en peligro, pero la esperanza que María nos trae es más grande que las tinieblas. La dirección de la salvación está ahí. Es el corazón de mi Hijo. Fijaos que no dice que ella es la salvación en sí, sino que es su Hijo, el corazón de su Hijo. Si ponemos a Jesús Eucaristía en primer lugar, incluso dentro de la tormenta estaremos en paz y al final triunfaremos. Si ponemos a Jesús Eucaristía en primer lugar, ¿qué quiere decir Jesús Eucaristía? La Eucaristía es la misa, que se hace, el ritual que se hace en la misa. El sacrificio de Cristo, de nuevo,
O sea, van sacrificando a Jesús, según ellos, cada vez que hacen misa. Recordad, el texto bíblico dice que Jesús fue sacrificado una sola vez para todos. Con eso nos puede dar la salvación. Para ellos eso no es suficiente, hay que seguir asesinando a Jesús cada vez. Es terrible, realmente es terrible. Y encima dicen que se comen su cuerpo, literalmente, porque la hostia se convierte en cuerpo, y se beben su sangre. Bueno, canibalismo, vampirismo, todo junto allí. Si eso realmente fuera así. Evidentemente no es así. Pero ya presentamos tiempo atrás en conferencias cómo hay casos en que dicen que realmente eso se ha convertido en carne y en sangre. Y algo veremos también a lo largo de estas conferencias. Claro, son cosas sorprendentes, ¿no? Pero aquí nos están encasillando a poner a Jesús ya en esos momentos de su asesinato. María es la reina de los profetas y una precursora. Así como Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Jesús, del mismo modo la Virgen nos está preparando para la segunda venida de su Hijo. ¿Quién prepara el terreno? Fijaos, ¿eh? Podía haber empezado por extraterrestres, o cosas parecidas, o extrañas. No, vamos a empezar por esto, y por eso va a ser un tema que va a tener varias conferencias. De hecho, no es casualidad que cuando la Reina de la Paz se apareció por primera vez en Medjugorje, el 24 de junio de 1981, fue precisamente en la festividad de Juan el Bautista, porque era el precursor de la venida del Mesías. Ese día la Virgen llevaba en sus brazos al niño Jesús, cuyo rostro estaba cubierto por un pequeño velo. Interesante este detalle. Se aparece, dicen la Virgen, ¿con quién? Con el niño Jesús en brazos. Ahora una cuestión de lógica. ¿Jesús murió de niño o de adulto? Murió a los 33 años, por tanto no era un bebé. ¿Y cómo puede ser que se aparezca la que dicen Madre de Jesús, Virgen María, con Jesús pero como niño, que ha vuelto atrás? ¿No es extraño esto? ¿Sabéis? Cuando estuve tratando tema OVNI, y volveremos algún día a tratar sobre ello, si Dios quiere, mostramos cómo precisamente hay manifestaciones, dicen, de seres extraterrestres que ofrecen una criatura a la persona que se le aparece. Qué curioso, ¿eh? Os digo esto solo como anticipación para que vayáis entrelazando conceptos. ¿Y por qué sucede esto? Ella levantaba este velo para mostrar a Jesús a la gente. Luego lo cubría y luego lo descubría de nuevo. Este gesto tenía un significado preciso: revelar a su Hijo y hacer comprender al mundo entero que ella venía solo por su Hijo para que todos pudieran conocerlo, servirlo y adorarlo. Por tanto, se manifestaba para esto, para preparar el terreno, nada más que esto. En estos más de 38 años en los que se ha aparecido en Medjugorje, la Virgen nos ha hablado de cómo prepararnos para la venida de Jesús. Nos ha enseñado a caminar por las huellas de su Hijo y a vivir una vida cristiana auténtica. Y no solo eso. En primer lugar, nos ha hablado del cielo y de la eternidad. Y toda su enseñanza radica precisamente en esto: darnos la leche materna para que nos preparemos para la vida eterna. ¿Cuántos cuadros a lo largo de la documentación que hemos hecho por muchos países y muchas iglesias y catedrales aparecen cuadros de la Virgen dando de mamar al niño, incluso soltando la leche a chorro, y sobre alguien a veces que no es ni el niño Jesús? Todo tenía su simbología. Eso no lo hacen porque sí. Y más pensad en tiempos de tanta censura como había en esos tiempos tan ultracatólicos, y en cambio esto se mostraba a la luz como si nada. Pues este era el concepto. En el fondo es prepararnos para la vida eterna. ¿Que emana de quién? Ya lo veis. De la Virgen María en este caso, ¿eh? Pero por eso repite siempre: queridos hijos, no olvidéis nunca que la meta de vuestra vida es el cielo. Hablad del cielo, pensad en la eternidad. ¿Encontráis malo este mensaje? Un cristiano no puede encontrar mal este mensaje. Pero una vez más, lo que iremos viendo es que alguien sabe mezclar muy bien la verdad con el engaño. Y lo hace a la perfección para cautivar a muchos. No debemos olvidar nunca que las palabras de María son siempre proféticas porque ella conoce nuestro futuro. Por tanto, ¿María qué es? Es Dios. Si conoce el futuro de la gente, es Dios. ¿Qué cosas?
¿Vamos relacionando el concepto de diosas del paganismo puestas en la Virgen María? Luego nos dice, en este sentido, el verano pasado, 25 de junio de 2019, la Virgen nos dio un mensaje fundamental. Dijo, os preparo para los nuevos tiempos, tiempos que ella misma llamó de paz y de primavera. Es decir, exactamente lo contrario de hoy. Ante esto surge la pregunta más obvia. ¿Cómo es posible pasar de estos tiempos nuestros tan oscuros y sin paz a los tiempos nuevos de los que habla la Virgen? Habrá, por tanto, en conclusión, cosas que irán fatal y después habrán tiempos muy buenos. Ella misma dio la respuesta. Los sacerdotes son los puentes entre estos dos tiempos tan diferentes. Por eso la Virgen nos anima siempre a rezar muchísimo por ellos, porque si los puentes se derrumban, ¿cómo puede la gente pasar al otro lado? O sea que si no hay precisamente estos sacerdotes, la gente no puede ser salva. Entonces Jesús, ¿qué pintó? Cuando dice que la salvación es a través de Cristo, de nadie más. ¿Tenemos que pasar por sacerdotes para salvación? Fijaos cómo empiezan una vez más a desvirtuar lo que es la verdad. Y nos siguen diciendo, y también ha dicho, os preparo para los nuevos tiempos, para que seáis perseverantes en la oración y firmes en la fe, para que el Espíritu Santo renueve la faz de la tierra. Tiene que haber una renovación, la gente tiene que cambiar. ¿Pero cambiar de qué modo? Ya lo iremos viendo. Por tanto, María conoce perfectamente las pruebas en las que estamos inmersos, los sufrimientos y las cruces que tenemos que llevar. Lo ha dicho muchas veces. Y sin embargo, ella siempre habla al futuro y nos dice que las pruebas vendrán. ¿Por qué? Porque aunque ya estamos inmersos en la prueba, debemos esperar mayores pruebas aún. No solo eso, en el mismo mensaje la Virgen añade, las pruebas vendrán y no seréis fuertes. Interesante lo que está diciendo. Una vez más, es necesario preguntarnos ¿por qué no seremos fuertes? La respuesta está ante los ojos de todos. Porque el objetivo de la vida de muchas personas no es una auténtica vida cristiana, no es la vida eterna, no es la unión con Dios. Para muchas personas la meta de la vida es tener y poseer bienes materiales y terrenales, vivir la vida para uno mismo y no para Dios. ¿Está diciendo tonterías en esto? No, desde luego esto es verdad absoluta. Por eso la Virgen viene a prepararnos. Fijaos una vez más, tiene que venir una persona fallecida, que dicen que está en el cielo, a preparar a la gente para que puedan encauzarse. Pero lo más terrible y al mismo tiempo lo más profético de este mensaje viene cuando dice, el pecado reinará. Nunca antes la Virgen había predicho un escenario tan terrible. ¿Qué puede suceder cuando el pecado reina y cuando la oscuridad parece apoderarse de todo? María no nos ha respondido a esto, pero nos ha dicho algo mucho más importante. Si sois míos, venceréis, porque vuestro refugio será el corazón de mi Hijo Jesús. Esta, en mi opinión, es realmente la luz de las luces. La Virgen, en medio de las tinieblas, profetiza la dirección de nuestra salvación, Jesús Eucaristía. Por tanto, está preparando el terreno de, teóricamente, su Hijo para que aparezca y tiene que venir la salvación a través de ¿qué? De la misa. Por tanto, según esto, si no vais a misa, os vais a perder por la eternidad. ¿Sí? Es así de claro, según este mensaje tan divino, entre comillas. No será fácil. Para esta salvación tendremos que trabajar muy duro porque antes del triunfo del corazón inmaculado de María, no dice de Jesús, sino de María, inmaculado sin mancha, no haber pecado nunca. ¿Es cierto esto? ¿María no pecó nunca? Pues sí pecó, porque el texto bíblico dice que todos han pecado excepto uno, que es Jesús. Por tanto, su madre también fue pecadora. Una vez más, otro engaño. Habrá un tiempo verdaderamente terrible antes de ese triunfo. Y de hecho el mensaje de Medjugorje encuentra confirmación y da continuidad al mensaje de Fátima. Ya sabéis, cuando hubo la aparición en 1917, si no recuerdo mal, en Fátima, de la Virgen María. Cuando la Virgen en Cova da Iria dijo, al final mi corazón inmaculado triunfará. Usando el término triunfo, dejó perfectamente claro que primero habrá una guerra. No puede haber triunfo sin guerra. ¿Habrá una guerra? Bien, ya sabéis que el mensaje de Fátima tiene que ver también en relación con Rusia. Guerra. Interesante, ¿eh? Y viendo los panoramas cómo se preparan en Europa y en otros lugares, da que pensar.
Entonces, lo que pronosticó quiere decir que realmente esto venía de un mensaje divino. ¿Quién es el maestro del engaño? Lo sabéis muy bien, ¿no? Satanás, por supuesto. Por eso, si estamos aquí, si escuchamos estas palabras, si hablamos de esto, tenemos que ser conscientes de que hemos sido elegidos por la Virgen, no por Dios, para ser suyos y para ganar y preparar con ella la victoria. Pero sobre todo, si hemos sido elegidos por María, debemos saber que hemos recibido una gracia enorme. Por eso las pruebas son y serán muy duras, pero aún más grande es la esperanza que nos trae la Madre de Dios, el corazón de su Hijo. Si ponemos a Jesús Eucaristía en primer lugar, triunfaremos al final y aún dentro de la tormenta estaremos en paz y alegría. Fijaos cómo una vez más va preparando el terreno. Y ahora vamos a la página directamente de Medjugorje. Y dice, esperando su venida. ¿De quién? Nos ponen un texto bíblico de Gálatas 4:4 que dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo eterno, príncipe de la paz, nacido en la humildad de nuestra carne de María Virgen. ¿El príncipe de la paz quién era? Cristo. ¿Y por qué a la Virgen le llaman de la paz también? Le están poniendo el mismo título que a Cristo. Y mirad ahora qué argumentos dan aquí. Dios Padre ha enviado a su Hijo al mundo por medio de la Virgen María. Dios Hijo se ha hecho hombre para redimir al hombre en María y por María, de quien recibió toda la naturaleza humana. Dios Espíritu Santo, tras obtener su consentimiento, su fiat, formó a Jesucristo, Verbo encarnado en María. Sin María no hay encarnación, no hay Navidad. Sin ella no hay redención ni perdón. Claro, es una deducción. En el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, San Luis María Griñón de Montfort explica admirablemente cómo la salvación del mundo comenzó por María y por María debe alcanzar su plenitud. Por tanto, ¿qué esperáis que va a pasar dentro de poco tiempo? Ante esto que nos está diciendo aquí, ¿qué vamos a ver? Y ahora mirad qué nos va diciendo. Asegura que, así como entonces, en la primera venida de Jesucristo, la Santísima Virgen apenas se manifestó, siempre discreta, callada, retirada, ahora, en estos últimos tiempos, en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Ella fue el camino por donde vino Jesucristo al mundo la primera vez, y lo será también, aunque de modo diferente, cuando venga la segunda vez. Por tanto, ¿qué esperáis ver? Si esto pasó antes, tal como lo pintan, y dicen que va a pasar algo distinto, pero que servirá para lo mismo, ¿qué aparición esperáis ver que prepare el terreno de la venida del Mesías, que en verdad no será el auténtico? ¿Quién creéis que va a hacer eso? Pío XII llamó a nuestro tiempo la era de María, una era que ha de finalizar precisamente con el triunfo de su Inmaculado Corazón. En ella el Espíritu Santo está revelando a la Iglesia el misterio de María para que sea conocida, amada y venerada. En ella se han proclamado los dos últimos dogmas marianos, la Inmaculada Concepción y la Asunción. Por cierto, ninguno de los dos dogmas marianos que dicen son bíblicos. Tanto una cosa como otra es mentira. Bíblicamente así de claro. El mundo ha sido consagrado varias veces por distintos papas al corazón inmaculado de María. Curioso, ¿eh? No a Dios, sino a María. Y han sido convocados hasta 3 años jubilares marianos, por Pío XII, Juan Pablo II, 2 veces. Además, uno de los signos de los tiempos de esta época nuestra es precisamente el de las múltiples mariofanías que se están dando en todo el mundo. ¿Sabéis qué es esto de mariofanías? Mensajes de la Virgen, hablados. Apariciones de la Virgen en los cuales habla. Apariciones que a veces puede ver una persona o pueden ver varios. O que a veces no ve nadie, pero oyen. O que a veces sencillamente lo notan dentro. Estos son mariofonías. ¿Os recordáis lo que se llevó durante mucho tiempo, hace unos años, que sigue haciéndose, que son las psicofonías? Gente que iba a los cementerios con un cassette, de los de antes, ponía a grabar y dejaban el radiocassette allí toda la noche a ver qué se oía al día siguiente cuando iban a recogerlo. ¿Habéis oído alguna vez algo de eso?
Y la verdad es que hay veces que es realmente espeluznante. ¿Sí? Y eso hace que la gente crea que los muertos están pululando por algún sitio. Dan mensajes. Mirad, yo tenía un primo que se dedicaba a hacer eso. Y una vez nos lo puso en el comedor de casa y dijimos, hala, niño, quita esto ya de una vez. Y yo era más niño que él, ¿eh? Pero lo que le dijeron mis familiares fue muy claro. Porque te metes de cabeza en el espiritismo. Hablar con muertos o recibir mensajes de muertos. Pues eso es también la mariofanía. No irás a un cementerio, pero ella elige a quien se le revelan cosas. La primera venida de Cristo a la tierra es un acontecimiento tan insondable que Dios quiso prepararlo durante siglos, con un adviento que duró 4000 años, henchido con el anhelo de todas las almas santas del Antiguo Testamento que no cesaban de pedir por la venida del Mesías, el Salvador. Interesante que ellos reconocen que duró 4000 años. La preparación para la venida de Jesús en Belén. Están dando crédito a la profecía de los 6000 años. Porque la profecía de los 6000 años, que es bíblica, dice que a los 4000 aparecería Jesús. Y fue así. Y ellos así lo consideran también. Por tanto, pasan 2000 años después y son nuestros tiempos. Y la profecía de los 6000 años decía que cuando Cristo muere en la cruz, habrían pasado 4000 años desde la entrada del pecado a la tierra y volvería 2000 años después. Y ya sabéis que eso es en 2031, por si alguno aún no lo sabía. Por tanto, ya veis el tiempo que realmente nos queda de humanidad en la tierra, ¿eh? Tal como la conocemos. Por tanto, están mezclando una vez más verdad con mentiras, con engaños. Nuestra Señora, Gospa, vivió intensamente el Adviento, sobre todo durante los 9 meses de gestación del Salvador en su seno, mientras lo esperaba con un inefable amor de madre. Por eso es la gran figura del Adviento, el tiempo con el que comienza un nuevo año litúrgico. A través de todo el Adviento sentimos la presencia de la Virgen María. Ya sabéis que Adviento es advenimiento. Adviento, del latín adventus, significa venida o advenimiento y traduce en el Nuevo Testamento el vocablo griego parusía, con el que se expresa la expectación de la venida gloriosa de Cristo, su segunda venida del último día, que como os decía, para eso quedan ¿cuántos años? Ya os digo, es entre septiembre y octubre del 2031, durante la fiesta conocida por los judíos como tabernáculos, que implicaba precisamente su significado el regreso de Cristo. Pero el Adviento no es solo un tiempo litúrgico. Los cristianos somos Adviento, vivimos en un Adviento permanente cuyo último paso será nuestro encuentro con Cristo. El Adviento nos desvela el sentido cristiano de la esperanza. Es tiempo de preparación y espera, de vivir la fe como esperanza activa. Por tanto, están esperando que hayan manifestaciones más fuertes de la Virgen, que digan que se tienen que preparar para la venida de su Hijo, y vendrá su Hijo. Eso dicen. Pero claro, si esta Virgen María que se aparece no es la Virgen María auténtica porque está muerta y no está en el cielo, entonces ¿quién es esta Virgen que se aparece? ¿Qué hace estos mensajitos? ¿Y va a ser Jesucristo auténtico el que vendrá a través de estos mensajes? Evidentemente no. Por tanto, deben haber aún más manifestaciones marianas que preparen el terreno para la venida del falso Mesías. Y alguien vendrá haciéndose pasar por él. Pero fijaos cómo da las explicaciones que parecen que realmente sean coherentes. Pues así tantos y tantos van a caer. Me salto este trocito ya para ir aquí. La exhortación Marialis Cultus de Pablo VI en 1974 considera el Adviento como el tiempo mariano por excelencia, particularmente apto para el culto de la Madre del Señor. ¿Dice el culto a Dios? No, el culto a la Virgen, o sea, en verdad el culto a una diosa pagana que viene de los tiempos de Noé, incluso un poco antes, depende de cuál sea de las tres. Y así nos dicen, durante el tiempo de Adviento la liturgia recuerda frecuentemente a la Santísima Virgen y nos da los días y todo. Bueno, aquí nos va hablando una vez más de todo, pero fijaos cómo nos llega hasta este punto, que nos dice al final del párrafo: de esta suerte la Iglesia espera y anhela que su Señor y Esposo, Cristo,
venga pronto a juzgarla como Señor del mundo y Rey del universo. Lleva 2000 años repitiendo las palabras conclusivas del Nuevo Testamento. Maranata, ven Señor Jesús. Curioso, porque este es el mensaje final con que termina Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, de Maranata, ven Señor Jesús. Y que nosotros además podemos decir y añadir 2031. Fijaos que es el mismo mensaje, solo que no dicen la fecha, pero hablan de 2000 años también, ¿eh? Impresionante. Y aquí una vez más nos siguen hablando de las cosas que están pasando en Medjugorje, que me lo voy a saltar para no hacerlo cansino, pero tened claro que todo se está preparando de un modo brutal para que la gente caiga de 4 patas cuando vea algo que los va a dejar atónitos. ¿Sabéis? Ahora hay muchos ateos en el mundo. Sí, hay muchos, sobre todo en el mundo occidental, básicamente Europa. Pero ¿sabéis que no va a quedar ni un ateo al final? Porque la gente cuando vea estas cosas, ¿qué podrá decir? ¿Que no es verdad? ¿Que no está pasando? Porque esto va a pasar. El diablo lo tiene preparado desde hace muchos años. Y ya ves a quién está utilizando para esto. Termina diciendo, ella, su purísima madre, fue la que mejor vivió en sí misma el Adviento, la Navidad y la Epifanía o manifestación de Jesús como el Salvador de Dios. Tenemos pues en nuestra mamá María, Reina de la Paz, pero ¿no es Jesús el Rey de la Paz? Una buena maestra para este Adviento y para la próxima Navidad, para estos últimos tiempos y para la próxima parusía que esperamos ver pronto cumplida. Por tanto, esperan pronto la segunda venida de Jesús. En verdad lo que esperan es la venida del otro. Y este 2023 aparecía esto, distinguir cuándo son reales los fenómenos místicos ligados a la Virgen. ¿Por qué? Porque está habiendo tantos desde hace unos años. Es cierto, mucha gente no se entera porque no está siguiendo estas cosas, pero mucha gente que está en el mundo católico está siguiendo continuamente apariciones de la Virgen, manifestaciones de la Virgen oralmente aquí, allá, vírgenes en estatua que empiezan a llorar, otras que lloran sangre directamente, se han hecho análisis al respecto a ver qué era eso, si era un fraude o no era un fraude. Pues hay tanta cosa ligada a esto que incluso hay personas que se montan su agosto con todo ello. ¿Sabéis a qué me refiero? Que se lucran porque dicen, mira, en mi casa ha pasado esto, o a mí me ha aparecido la Virgen en no sé dónde, montamos aquí el chiringuito y la gente vendrá y pagará por eso, aportará dinero. Bueno, pues ahora el Vaticano se dedica a decir, bueno, hay unos que son reales y otros que no, para que no nos digan que se está haciendo negocio con esto. La Pontificia Academia Mariana Internationalis, PAMI, ha creado un observatorio de apariciones y fenómenos místicos ligados a la Virgen María en el mundo, con el objetivo de analizar e interpretar los diversos casos de apariciones marianas. Apariciones, lacrimaciones, o sea, que llora, pero también locuciones interiores, estigmas y otros fenómenos místicos en curso ya ocurridos, pero que todavía esperan un pronunciamiento sobre la autenticidad por parte de la autoridad eclesiástica. ¿Sabéis qué son los estigmas? ¿Sabéis qué dice la Iglesia Católica? Que ha habido santos como San Francisco que les salieron estigmas. Les aparecen los agujeros en las manos, como si los hubiesen crucificado, en los pies, en el costado, y la ciencia muchas veces dice, esto es un timo, y alguna vez han demostrado que era un timo, pero otras veces no han podido demostrar que fuese un timo. Estuve presentando durante un buen tiempo conferencias sobre el Padre Pío. Si vais a Italia, podréis ver en muchas iglesias de por allí continuamente imágenes del Padre Pío, hasta en la sopa aparece, por todos lados. Y él con estigmas, sangrando, envuelto las manos y aún sangraba. Todo esto nadie podía decir que se lo hacía él mismo. Se quiso decir eso durante un tiempo, pero ya mostramos que incluso profetizaba, aparecía él estando hablando contigo y resulta que a su vez estaba hablando con otra persona a kilómetros y miles de kilómetros lejos. ¿Cómo era eso normal? Bueno, pues una vez más, cuando sabes los temas de espiritismo, sabes que hay personas que no es que se biloquen, que aparezcan en dos lugares distintos, sino que hay la persona y alguien que se hace pasar por él, que no es un ser humano, pero se manifiesta como si fuera el humano. Y la gente ante eso cae de 4 patas.
Ahora imaginaos que vosotros estáis aquí hablando con cualquier persona conocida y resulta que alguien os llama y dice, mira, he estado hablando con el mismo personaje hace un rato en no sé dónde de lejos. ¿Qué diríais? ¿Cómo puede ser si estaba conmigo hablando aquí? Pues eso pasa, eso ha pasado. ¿Y creéis que eso acaso son manifestaciones divinas? ¿O son manifestaciones diabólicas? Porque una vez más hemos de decir las cosas claras. Hay gente que no quiere creer en que el diablo existe, pero alguien va a hacer su manifestación de tal modo que se mostrará como si fuera el Mesías. Y ya sabéis quién va a ser, ¿no? Mirad qué dicen al respecto aquí. Tiene que ver con la cuestión de las mafias. Y nos dice que eso, que tienen que evitar esas mafias que se quieren lucrar por este tipo de mensajes que aparecen diciendo que son de la Virgen o de imágenes que lloran, etcétera, etcétera. Y ahora ya empiezan a profundizar un poco. Una verdadera fe se demuestra con alegría porque el ángel le dijo a María, alégrate llena de gracia. Por tanto, señaló Zetchin, que es quien ha llevado todo esto a cabo, las apariciones verdaderas de la Virgen hablan de esa alegría y no infunden tener miedo a Dios. Por tanto, hay apariciones de la Virgen en los que la gente no sale huyendo, sino que sienten un amor, sienten, bueno, eso lo presentamos también hace tiempo en conferencias, incluso olores a rosas. Y notan nubecillas de color azul, rosado. Todo esto ha pasado en muchas ocasiones. Bueno, pues sencillamente para ellos estos son demostraciones verdaderas de que infunde amor esa aparición. ¿Sabéis? Llegará un momento en que vamos a tratar de que cómo el mismo Satanás se manifestará haciéndose pasar por Jesús. Y ahora os lo anticipo, no sé cuántas conferencias por delante. Imaginaos que veis a alguien como nos han mostrado que era Jesús. Típico, ¿no? Ya lo sabéis, la túnica blanca, un poco de barbita, un poco de pelo. Y veis que empieza a sanar a alguien y que empieza a hablar con un tono melodioso, con una voz súper agradable, haciendo milagros y con una mirada de bondad que os cautive, como nunca habéis visto a nadie. ¿Qué diréis que es? Diréis que es Jesús. Y resultará que no es Jesús. Alguien lo estará imitando a la perfección, capaz de hacer milagros. Incluso los textos dicen que hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Y alguien le está preparando el terreno para esto. Y la gente no es consciente que esto lo vamos a ver en muy poco tiempo. Y mi deber desde aquí es advertiros de que eso va a suceder. Y que ese papel que está haciendo la Virgen, teóricamente, no es más que uno de los demonios o el mismo Satanás que prepara su terreno dentro de poco. Mirad, diversos tipos de apariciones. Este hombre señaló que hay varios tipos de apariciones. La aparición en la historia, las apariciones que han sido criticadas y las apariciones que tienen una nueva modalidad, con nuevos modos de interactuar. Esos fenómenos aparecen no solo a los católicos, también a los protestantes. En las iglesias ortodoxas, con los budistas y los musulmanes, existen en varias religiones. Vaya, qué cosas, ¿eh? ¿Sabéis? Sé de personas protestantes que no eran precisamente muy a favor del catolicismo, que digamos, ni del papado, y por apariciones de la Virgen, de la pretendida Virgen, han dejado de creer lo que creían y han aceptado todo lo contrario. ¿Cómo puede ser si eran fervorosos creyentes y sabían toda la verdad? Porque hay alguien que sabe engañarnos por los sentidos. Y si nosotros no cuidamos los sentidos, nuestras percepciones visuales de oído y demás, caemos de cuatro patas. La verdad siempre debe mantenerse. No puede haber una verdad a medias o una verdad cambiante. La verdad es la que es. En el momento en que bajamos la guardia, ya estás. Y ya veis, eso puede pasar en cualquiera de estas religiones a nivel mundial. Y mirad algo muy curioso. En este tiempo después de la pandemia,
Hemos tenido muchísimos fenómenos nuevos y muchísimas personas que al verlos quieren creer en estos fenómenos, quieren saber si son fundamentales para la fe. O sea que a partir del COVID-19 han habido más manifestaciones de todo esto y la gente quiere saber la verdad al respecto. Esto os debería hacer pensar en algo. Ha habido un mensaje que hemos leído de la Virgen, entre comillas, que habría guerra. Comparad guerra con pandemia. Desgracias importantes, ¿no? La gente ve manifestaciones después de las desgracias. ¿Qué van a hacer? ¿Sabéis que después de las guerras, esto lo estuve presentando esta semana pasada precisamente en Los Ángeles, en Estados Unidos, después de las guerras, por estadística, la gente más que nunca busca médiums, busca espiritistas para que les den soluciones sobre los soldados que eran parientes suyos que han fallecido, o en un bombardeo sus parientes? ¿Por qué? Porque necesitan algo. Han perdido a la persona que amaban y de repente no han podido ni despedirse siquiera. Y quieren saber qué ha pasado con él. ¿Está en el más allá? ¿Me puede venir a decir algo, a decir que está bien? ¿Me puede consolar para el día que yo también me muera, que estaré súper de fábula? Pues es lo que lleva a la gente al espiritismo. Imaginaos cuando venga esa desgracia de guerra, que va a venir, no es solo cuestión profetizada por este ser, sino que bíblicamente van a venir aún más guerras. ¿Qué hará la gente? ¿Qué haremos? Me salto lo otro para ir a esto. El Papa Francisco hace un llamado desesperado a la Virgen María para salvar a la humanidad. Era el 6 de agosto de 2024. Ya está fallecido el Papa Francisco. Ahora hay otro, ¿verdad? El pontífice pidió la intercesión de María Santísima por la paz en el mundo. Una vez más, ¿a quién acuden? ¿A Dios? ¿No? Al papel que le han puesto a la Virgen María, que el día que resucite y vea lo que han puesto sobre ella, vaya gracia le va a hacer. Encolomarle todo lo de una diosa pagana o tres sobre ella. Y mirad esto. 6 de agosto de 2024, el año pasado. En Bailancani no hay sincretismo, sino una madre que acoge a todos. Y ahora, ¿sabéis dónde está esto? En la India. ¿En la India la gente es masivamente cristiana? No. ¿Es masivamente católica, una parte al menos de la gente? No. Pero mirad qué está pasando allí. Carta del prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de la Salud en Bailancani, en India. Son muchos los frutos espirituales que benefician a los peregrinos, incluso a los no cristianos. A quienes no pueden recibir los sacramentos no se les niega el consuelo de la Madre de Jesús, el aprecio del Papa por este lugar de fe. Y mirad qué cosas están pasando allí. Millones de peregrinos acuden con fe al santuario de Nuestra Señora de la Salud en Bailancani, en el estado indio de Tamil Nadu, y los numerosos frutos espirituales que se producen en el santuario dan testimonio de la acción constante del Espíritu Santo en este lugar. O sea, algo está pasando que creen que es un poder del Espíritu Santo actuando allí. Así escribe el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, en una carta fechada el 1 de agosto y aprobada por el Papa, dirigida a Monseñor Sagarayaj Tamburaj, obispo de Tanjore, con ocasión de la fiesta en septiembre de Nuestra Señora de Salud, cuya devoción a Bailancani se remonta al siglo XVI. Algún día os voy a mostrar la cantidad de lugares donde dicen que hay vírgenes Marías, con distintos nombres, cuántos santuarios, y no en España y en Italia, sino en el mundo entero. Y os daréis cuenta que eso no se ha hecho porque sí. Se está preparando un juego impresionante que va a afectar al mundo entero. Todo esto, subraya el purpurado, se manifiesta también en muchos peregrinos no cristianos que acuden en busca de consuelo, se hacen eco de testimonios similares. Algunos de ellos se curan de sus enfermedades y muchos encuentran paz y esperanza. No son ni cristianos, van a ese lugar de devoción de la Virgen y se sanan. Ahora, imaginaos que tenéis un cáncer terminal. Vais a ese lugar y
sois sanados. ¿Qué pensáis automáticamente? Es un milagro. La Virgen me ha sanado. ¿En quién vas a creer? ¿En lo que te ha hecho esa Virgen o en la verdad que sabes que no puede ser la Virgen? Pero es que me ha sanado. Pues ya te ha pillado, ya te tiene. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que hay milagros engañosos, pero que existen, que suceden. Sin duda el Espíritu Santo actúa también en ellos respondiendo a la intercesión de María. Esto, precisa el prefecto, no debe considerarse como una forma de sincretismo o mezcla de religiones. El santuario es un lugar donde se manifiesta la cercanía de María, que acoge a todos y demuestra el amor del Señor a quienes la contemplan. A quienes no pueden recibir los sacramentos de la Iglesia Católica no se les niega el consuelo de la Madre de Jesús. Fijaos que aquí dice como una forma de sincretismo o mezcla de religiones, que no hay que considerar esto. Pues ¿sabéis que esto es lo que va a pasar al final? Porque hay algo que me reservo para deciros cuando terminemos esta saga de conferencias. Porque va a suceder algo que vais a ver como esto, que dicen ahora que no hay que considerarlo, se considerará de lleno. El cardenal Fernández afirma que ha recordado junto al Papa Francisco en la audiencia del 1 de agosto la belleza espiritual de este lugar de fe. Al Santo Padre le importa mucho la piedad popular de los fieles peregrinos, porque refleja la belleza de la Iglesia en salida que busca a Jesús en los brazos de María y confía su dolor y su esperanza al corazón de su madre. Por este motivo, añade el purpurado, el Papa Francisco expresa gran aprecio por este lugar de fe y con vistas a las celebraciones de septiembre en el santuario de Balancani, extiende su bendición paternal a todos los peregrinos. Por tanto, al Papa de turno le interesa la Iglesia en salida que busca llevar a la gente a los brazos de María. Quiere decir, y para eso los jesuitas han sido especialmente preparados, que deben hacer todo lo posible para llevar a la gente, sea del país que sea, a los pies de María. Ya sabéis, inicialmente los jesuitas no se llamaban o no se querían llamar jesuitas de la Compañía de Jesús. Querían llamarse de María. Eran marianos. Luego, por circunstancias, pusieron el nombre de Jesús. Y los jesuitas, ¿sabéis para qué fueron hechos? Fueron hechos para destruir, asesinar, si hacía falta, a todos los protestantes que iban manteniendo una verdad y demostraban lo que ellos hacían en todo el mundo. Y siguen actuando, y mucha gente no lo sabe. Siguen actuando, ¿y de qué modo? Y eso lo hemos venido presentando en muchas conferencias. Bien, están preparando algo en todo el mundo, lo han hecho durante años y años. Han sido misioneros en muchas partes. En muchos lugares se ha erigido este tipo de edificios donde la gente va ahí a buscar a María. No van a buscar a Dios, van a buscar a María. Pero a través de María los lleva al Mesías. Y ese es el papel que precisamente va a hacer. Según una antigua tradición, la Virgen María se apareció por primera vez en el siglo XVI a un joven que llevaba leche para un cliente, pidiéndole que se la ofreciera para el niño que llevaba en brazos. Una vez más, María aparece con el niño Jesús en brazos. El joven aceptó inmediatamente, para luego darse cuenta, una vez que llegó al cliente, de que no faltaba la leche donada en su recipiente. Así se expresa, afirma el cardenal, la generosidad de quien está dispuesto a dar algo a los demás, desde su propia pobreza. No hace falta tener mucho para ser generoso. Que esta llamada a compartir, a ayudar, a estar cerca de los que nos necesitan, resuene siempre en este lugar. María ama la generosidad de sus hijos. ¿Os dais cuenta? Todo se disfraza de bondad, de milagro, de amor, cariño. Y por detrás hay espiritismo. El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe define como hermosas tradiciones que se atribuyen a los encuentros que la Virgen tuvo con muchachos pobres y enfermos en este lugar de culto. De este modo se manifiesta visiblemente la ternura y la cercanía de María, a quien Jesús quiso legarnos como madre de todos. ¿Es verdad? No, le dijo a Juan en la cruz, aquí tienes tu madre, madre, aquí tienes tu hijo, para que la cuidara porque se quedaba desamparada. Ya estaba viuda.
pero no dijo que tenía que ser la madre de todos. Una vez más, sobre un pasaje cierto, lo extienden de tal modo para mostrar una mentira y un error garrafal que tantísimos millones de católicos se han tragado a lo largo de la historia y se seguirán tragando. Luego recuerda que por este motivo en 2002 San Juan Pablo II quiso que se celebrara allí la Jornada Mundial del Enfermo. Así la misma Virgen María que se manifestó en Lourdes, aquí en Francia, muy cerca, se manifestó también en la India como Madre de la Salud. Madre de la Salud. Una vez más, porque hacen milagros de sanación. Y ahora nos dicen, no es solo una cuestión de salud corporal, sino que toca también el alma. Contemplando la imagen de María, todos podemos reconocer el amor de Jesucristo que puede curar nuestras tristezas, nuestras angustias y nuestros miedos. Si nos detenemos ante María, aunque sea en un breve momento de fe y amor, su mirada maternal nos devuelve la paz. En fin, qué forma de vender el proyecto, ¿eh? También. En ningún momento dice que puedes ir directamente a Jesús, tienes que pasar por María. Vaya, qué cosas. Y atención, porque ahora lo que vamos a ver es la clave de todo. Y con esta noticia prácticamente terminamos. 15 de agosto de 2024. El custodio de Tierra Santa. María profetiza un mundo nuevo en el que vivir en paz. Patton celebró la misa en el Monte de los Olivos, que está ¿dónde? En Jerusalén. En su homilía invitó a la gente a pedir el don de la paz, recitando una súplica especial a la Asunta. La profecía de María, dijo Patton, concierne también a la historia que vivimos. Pedimos que se cumpla el deseo de Dios para su pueblo y para toda la humanidad. Y ahora, atención a la explicación. María ascendió al cielo como profecía del mundo nuevo, aquel que Dios quiere realizar, un mundo donde los humildes puedan vivir en paz y los rehenes y prisioneros puedan volver con sus familias, donde nadie tenga que sufrir injusticia y hambre, y la tierra, en vez de ser objeto de contienda y guerra, sea acogida como un don que hay que cuidar. María ascendió al cielo. Mentira. María no ascendió al cielo. Por tanto, ya empezamos mal. Pero fijaos que dice que ya no haya contienda y guerra. Y ella misma dice que va a haber guerra. Por tanto, quiere decir que después de la guerra alguien va a aparecer que va a dar ¿qué? La paz. Imaginaos cuando aparezca ese Mesías ofreciendo la paz. ¿Quién va a decir que no? Pero, ¿sabéis? Va a hacer algo, ese Mesías. Va a hacer algo que no va a ser solo paz. Ya lo veremos en su momento. Luego aquí nos hablan de toda la homilía que hicieron en el Monte de los Olivos, ese 15 de agosto. Y vamos directamente a lo que nos dice. La súplica dirigida a María es por la paz y por una humanidad finalmente reconciliada. El padre Patton recuerda el pasaje de Apocalipsis que la Iglesia vuelve a proponer cada año en esta ocasión. La visión en el cielo de la mujer que en el desierto está a punto de dar a luz a su hijo. Esto es un texto de Apocalipsis. A la que se opone un dragón dotado de una fuerza destructiva violenta y terrible, pero no obstante limitada, dispuesto a devorar al recién nacido. Hay muchas interpretaciones, dice el padre Patton. La mujer es la imagen de la Iglesia. Sí, ellos también interpretan esto correctamente. Esa mujer que se aparece es la Iglesia de Dios. Pero dice, pero también de la Virgen María. Vale, una vez más, ya hemos metido la cucharada que no tocaba. Mientras que en la figura del dragón podemos ver el mal en todas sus personificaciones y con todos los nombres con los que se la ha llamado. La lucha descrita por Juan entre la mujer y el dragón no es otra cosa que la descripción del continuo intento, por otra parte frustrado, que el maligno hace para sabotear el nacimiento de ese mundo nuevo querido por Dios. El nacimiento de una humanidad que ya no esté esclavizada por la violencia, la guerra, el mercado, la colonización cultural, la mercantilización de las personas. Esto es lo que va a hacer ese Mesías cuando aparezca, Va a dejar el mundo en una balsa de aceite. Aquí no se mueve nada, hay una tranquilidad absoluta, todo es una maravilla. Y mirad esto que os he subrayado en rojo porque es la clave de todo. En María asunta al cielo en cuerpo y alma, prosigue el custodio de Tierra Santa, leemos también nuestro destino último, que no es ser arrastrados y abrumados por los conflictos, sino ser elevados hacia Dios. ¿Y hacia dónde?
hacia la nueva Jerusalén en la que tienen cabida todos los pueblos, lenguas y culturas. ¿Recordáis la primera conferencia pública? Mostramos que el objetivo, ¿cuál es? El Vaticano ponerse en Jerusalén, en el tercer templo de Jerusalén. Por eso esa guerra actual, que hará una limpieza, por llamarlo tristemente, de todos los palestinos que encuentren por en medio. Ya habéis visto las últimas noticias de hoy, ¿no? Los que quedaban en esa parte los mandan ya hacia el sur de todo, y de allí, evidentemente, el que aún se siga quedando, que ahora le van a ofrecer todo lo que queráis de bueno para salvarlos, de allí van a ser expulsados sí o sí. Una vez más, todo esto es un plan satánico que está funcionando por el Vaticano a través del sionismo, y la gente no lo sabe. Y van a conseguir ese gran Israel, por eso tendrán guerra aún en partes del Líbano, de Siria, etcétera, etcétera, conquistando esos terrenos. Y no van a parar hasta que esto lo tengan más que hecho. La vaca lazana, que ya vimos que dicen que la sacrificaron. Primero hicieron un simulacro, luego hicieron, parece ser, el auténtico sacrificio de la vaca lazana, esa vaca roja que era necesaria para purificar todo ese lugar y la gente y poder levantar el templo dentro de poco. Por eso necesitan que no haya gente allí, que no sean de los suyos. ¿Ha sido realmente el sacrificio? No lo podemos terminar de confirmar, pero es cierto. Esa vaca tiene un tiempo en concreto para poder ser sacrificada. Si pasa de allí, tiene problemas porque le salen los pelillos blancos que la hacen impura. Y ese tiempo se está acabando del todo. Se acaba, si no recuerdo mal, no sé si es el mes que viene aproximadamente, octubre. Pues todo esto quiere decir que van por faena. Y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Sí, os hablo directamente del diablo como puedo hablar de cualquiera. Sí, el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Habéis visto cómo ellos mismos creen en esos 6.000 años para que vuelva a Cristo? Aunque el papado luego lo negaba, que esa profecía de los 6.000 años no se podía contemplar, siguen pensando esto. Y Satanás lo sabe, que es cuando vuelve Jesús el auténtico. ¿Y qué va a hacer para engañar al mundo? ¿Venir después del auténtico o antes? Es lógico. Si se va a hacer pasar por él haciendo lo mismo que haría Jesús casi en todo, vendrá antes. Por eso esta Virgen empezará a hacer manifestaciones aún más potentes en muchas partes. Y no va a ser lo único, ¿eh? Van a haber más cosas que ya iremos viendo. Pero fijaos, os lo dije en esa primera conferencia, en ese tercer templo, ellos, tanto católicos como judíos, se basan en un mismo texto para decir que eso va a ser necesario, porque ese lugar va a ser llamado casa de oración para todos los pueblos. No la nueva Jerusalén en el cielo, no, que está allí de momento, sino la nueva Jerusalén que están preparando aquí con ese tercer templo, en la que tienen cabida todos los pueblos, lenguas y culturas, dicen. ¿Os dais cuenta cómo se está sirviendo el gran engaño? Y para que eso se cumpla está delante de nuestras narices. Bueno, aquí siguen diciendo lo mismo, que la tierra deje de ser objeto de contiendas y guerras, y después de esas guerras, de esa gran guerra que va a haber también, la solución estará ofrecida. Y la gente querrá esa solución sí o sí. Nosotros terminamos hoy aquí. Seguiremos con el mismo tema mostrando cosas, noticias al respecto, que os van a seguir sorprendiendo, porque cuando empiezas a saber de esto, incluso vosotros mismos empezaréis a buscar datos para decir, ¿cómo puede ser? Y a veces la gente común de la calle no se fija en esto, y esto es lo que prepara el fin de los tiempos. Y sabéis, alguien profetizó que esto pasaría, y eso también lo vamos a mostrar. Os dejo con el anuncio de la conferencia del sábado que viene, si Dios quiere, que tiene precisamente por título el que ahora vais a ver. Dissabte, 13 de setembre, a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta la Verge Maria i el retorn del seu fill. Les locucions de la pretesa Verge Maria preparen el terreny per a l'aparició del fals Messies, i per a aquest esdeveniment queda poc temps.
el que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Pues este va a ser el siguiente tema, donde seguiremos profundizando en este tipo de cosas. Y ahora dejaros con la última imagen que os quiero mostrar de nuestro canal de YouTube, El Gran Engany Final, donde podéis ver todas las conferencias que se han presentado desde aquí en orden, para que veáis que no me estoy inventando nada y que lo que dijimos hace tiempo está pasando. Pero que sepáis también que si entráis en nuestro canal directamente del Gran Engany Final, que ya no es solo las conferencias que se han emitido aquí desde Girona, sino todas las que hemos presentado durante tantísimos años, y veréis cómo todo va cuadrando a la perfección. No puedo mentiros, las pruebas están ahí y podéis comprobarlo. Gracias por haber venido, y si Dios quiere, y queréis también vosotros, cómo no. Hasta la próxima.